activar la grabación, si no, no vamos a ver cómo. Entonces, perdón, vamos a borrar esto aquí para que se pueda ver mejor. Entonces, tenemos que va a ser un metal, les dije. Más un no metal, solo que este no metal dice que va a pertenecer al grupo específicamente, otra vez, de los elementos más electronegativos de la tabla. Entonces, grupo 5A, tenemos el 6A y tenemos también el grupo 7A. Entonces dice que estos ya van a trabajar valencias predefinidas. Y aquí sí está un poco más fácil. Aquí dice que utiliza -3. Aquí utilizan -2. Y acá dice que van a utilizar valencia menor. A diferencia del caso anterior, nosotros colocábamos más menos. Porque dependiendo cuál era el más electronegativo, así fungía con valencia negativa o positiva. En cambio, en este caso, el no metal ya se sabe que es el más electronegativo, por eso siempre va a tener valencia negativa. Y por ende, el metal, este va a tener que tener una valencia, y lo vamos a colocar, y la valencia tiene que ser positiva. Y nosotros aquí vamos a tener dos opciones. Si utiliza la valencia menor, pues ya se recuerdan ustedes que en el sistema clásico, pues utilizamos oso, y si no, vamos a utilizar lo que es ICO. Y de esa manera le vamos a asignar el nombre a los compuestos. Entonces aquí podemos colocar un ejemplo bastante sencillo. Se me ocurre colocar el siguiente ejemplo. El azufre es un no metal, se une con el aluminio, que es un metal. Acá, ¿cómo le vamos a asignar el nombre? Primero, nosotros podríamos saber qué valencia está utilizando tanto el no metal como el metal. Vemos nosotros acá que si se transponen las valencias, vemos que el azufre utiliza -2 y el aluminio +3. Entonces, el azufre, ¿por qué utiliza -2? Si ustedes ven, el azufre está en el grupo 6A, está en esta categoría y por eso utiliza -2. Ahí coincide. Entonces, ¿cómo se va a nombrar en el sistema clásico? Otra vez el no metal con la terminación uro y el metal oso o eico según corresponda a la valencia. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que este es podemos decir que es un sulfuro de, y en este caso el aluminio hay que ver qué valencias tiene. Si vemos en la tabla periódica, el aluminio aquí está, es el número 13 y solo tiene una valencia y es valencia 3. ¿Qué hacemos en este tipo de casos cuando solo tiene una valencia? La regla dice que podemos nombrar como aluminio nada más o puede ser alumínico, ahí como ustedes lo quieran nombrar. Entonces vamos a decir que es un sulfuro de aluminio. Si alguien hubiera colocado, por ejemplo, sulfuro alumínico, está bien el compuesto, no hay ningún problema. Luego en el sistema estequiométrico, pues utilizamos acá 3 y 2, entonces decimos que va a ser un trisulfuro de dialuminio y en el sistema stock diríamos que va a ser un sulfuro de aluminio y en este caso pues colocar la valencia de aluminio. ¿Y cuál es la valencia del aluminio? Aquí estamos viendo que en números romanos es número 3. Entonces,
A veces se le conocen como sales binarias o sales metálicas. Aquí tenemos entonces repasando sistema clásico, al azufre terminación uro y solamente más el no metal. Como solo tenía una única valencia, pues por eso colocamos solamente aluminio, pero pudo haber sido alumínico porque cuando solo tiene una valencia puede ser más el nombre del elemento dice, o con terminación I. Sistema estequiométrico, pues trisulfuro de dialuminio y sistema stock, pues sulfuro de aluminio. La única diferencia es que colocamos la valencia del aluminio. ¿Alguna duda con respecto a este ejemplo que colocamos? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, podemos colocar pues algunos otros dos ejemplos de estas sales. Bueno, aquí creo que hay, bueno, no hay dudas, dice, ¿verdad? Entonces, vamos a mostrar la pizarra y vamos a colocar pues otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si me dieran el siguiente compuesto? Entonces se me ocurre colocar el siguiente, vamos a colocar P y le vamos a colocar muy bien, entonces el compuesto dice que es Fe, o sea, el hierro, su índice 3 y el fósforo, su índice 2. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Para empezar, tenemos que ver cuáles son las valencias con las cuales estamos utilizando. El hierro acá dice que utiliza valencia 2 y el fósforo va a utilizar valencia menos 3. Y esto coincide porque el fósforo está en el grupo 5A, entonces va a utilizar valencia menos 3. Y solo tenemos que puntualizar de que como el hierro está utilizando la valencia 2, tenemos que ir a ver la tabla periódica. Y vemos nosotros de que si buscamos el hierro, aquí me aparece el hierro. Hierro dice que tiene 3 valencias, pero solamente hemos tomado las dos menores, ¿verdad? 2 y 3, 2 es oso y 3 es ico. Como utiliza la 2, entonces nosotros podemos decir de que la terminación que le vamos a colocar va a ser oso. Entonces, sistema clásico, ¿cómo lo vamos a nombrar? El fósforo con la terminación uro, o sea que sería un fosfuro. El hierro tiene valencia 2, terminación oso, entonces sería un fosfuro ferroso. ¿Cómo se nombraría el sistema estequiométrico? 2 y 3. Sería un di, pero no. No es sulfuro, sino sería un difosfuro. Perdón, un difosfuro de trihierro. Y por último, vamos a tener en el sistema stock, vamos a decir que es un fosfuro de hierro 3. Muy bien, entonces básicamente ahí tenemos los tres nombres.
podemos colocar un cuarto ejemplo donde yo les dé el nombre y ustedes tienen que colocar la fórmula molecular. ¿Cómo sería? Por ejemplo, les podría colocar... Muy bien, vamos a colocar el siguiente nombre y tenemos que colocar, por ejemplo, se me ocurre el nombre de arsenuro y Inge, perdone una pregunta. sí, En el ejemplo anterior, no entiendo por qué es fosfuro de hierro 3. sí, tienes de toda razón. Sí, perdón, ahí hay un error. Aquí le tenemos que quitar, vamos a borrar esto. Sí, aquí me confundí. El hierro en sí realmente tiene valencia 2. Entonces aquí lo vamos a poner. Tiene valencia 2, entonces sí tiene razón. Ahí está. Gracias ahí por la cuestión, ahí se me fue. Es 2, ¿verdad? La valencia del hierro es 2. Muy bien, entonces tenemos aquí arsenuro paladioso, entonces colocamos el arsénico, pues su símbolo es AS, es el más electronegativo, el no metal. Paladio, su símbolo es PD. Y entonces hay que asignarle las valencias. Entonces, el arsénico, si ustedes ven en la tabla periódica, está en el grupo 5A. O sea que la regla nos dice que va a utilizar -3. El paladio, como tiene la terminación oso, vamos a buscar la tabla periódica. Aquí lo vamos a mostrar, de hecho, para que podamos tener mejor la referencia. Paladio, lo vamos a buscar. Aquí aparece PD, paladio. Dice que puede utilizar 2 y 4, pero como nos dice a nosotros que es paladioso, va a utilizar 2. Entonces vamos a colocar acá 2. Entonces, vamos a colocar entonces cómo quedaría el compuesto. Entonces, ¿cómo me quedaría? Como PD 3. Repartiendo abrazos y regalos. Imagino que ya tuvo tiempo de envolver a mi mamá con sus mentiras. Yo lo único que digo AS para conmemorar la fiesta en paz. 2. Y básicamente este sería el compuesto. ¿Por qué se hizo de esta manera? Porque el 2 se transpuso para acá y el 3 se colocó para acá. Y básicamente ahí tendríamos la fórmula del arsenuro paladioso. Muy bien, entonces, ¿alguna duda con respecto a este segundo caso, donde tenemos que un no metal se une con un metal, obviamente exceptuando el oxígeno y el hidrógeno? Entonces, prácticamente hemos salido ya de los casos más, tal vez un poquito más trabajosos, y ahorita nos quedaría el último caso, que es el más sencillo, que es el compuesto de los elementos metálicos. Dentro de esto dice que vamos a entrar a ver dos categorías, lo que son las amalgamas y lo que son las aleaciones. Entonces vamos a listar acá los compuestos metálicos.
Dentro de ellos, el primero que vamos a ver es el tema de las amalgamas. Dice que las amalgamas básicamente se conforman por un metal más el mercurio. Entonces puedo tomar cualquier metal y tratarlo de unir al mercurio. ¿Cuál es el símbolo del mercurio? Si ustedes van a la tabla periódica, el símbolo del mercurio es Hg. La ventaja de trabajar los compuestos metálicos es de que las valencias no se utilizan, solamente se colocan los símbolos y eso es todo. Lo que importa es el orden. ¿Y cuál es el orden que vamos a trabajar? Es de que el mercurio se coloca del lado derecho y el metal se coloca del lado izquierdo. Ese es el orden. Entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, colocar la siguiente amalgama. Por ejemplo, si quiero formar la amalgama, coloco primero Hg, que es el símbolo del mercurio. Y, por ejemplo, quiero decir una amalgama de hierro. Entonces, ahí básicamente está su fórmula molecular. No se colocan valencias, ni se transpone, no se hace nada, ahí se queda. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que esto es una amalgama de hierro. Y otra cosa importante de mencionar, aquí no hay 3 sistemas de nomenclatura. Para los compuestos metálicos solo se utiliza el sistema clásico. Amalgama de hierro, eso es todo. De ahí podríamos colocar otro ejemplo. Se me ocurre decir una amalgama de cromo, digamos. Entonces voy a colocar Hg, que es el mercurio, y el cromo. Y entonces voy a decir que pues, es una amalgama de, y en este caso sería de cromo. O, por ejemplo, decir una amalgama. Vamos a colocar aquí CD, por ejemplo. CD significa cadmio. Entonces, por ejemplo, esta sería una amalgama de cadmio. Y así yo puedo tomar cualquier metal, unirlo al mercurio y básicamente el resultado es una amalgama. Las amalgamas tienen propiedades muy interesantes. Por ejemplo, las amalgamas dice que son muy maleables, son bastante resistentes a la abrasión, no se oxidan y básicamente son materiales pues, bastante accesibles, son de bajo costo. Regularmente las amalgamas nosotros las utilizamos, por ejemplo, los odontólogos para rellenos de muelas utilizan la famosa amalgama de plata, o sea, esta que está acá, ¿va? Si quisiéramos listarla, sería la AG, HG, ¿va? Esta la utilizan ellos para los rellenos, ¿verdad? Realmente para las muelas, sería una amalgama de plata. Entonces, como le digo, su nomenclatura solo es sistema clásico. Para armar las fórmulas no se utilizan valencias. Solo lo único que tenemos que tener claro es que del lado derecho se coloca el mercurio, el símbolo del mercurio, y luego el metal. Eso es básicamente. ¿Alguna duda con respecto a las amalgamas? Entonces, si ustedes observan, este tipo de compuestos, su nomenclatura es mucho más sencilla que las anteriores, donde tenemos que ir viendo, dependiendo del grupo, el tipo, si va a ser positivo o va a ser negativo, ¿verdad? Hay que hacer intercambio ¿cómo se llama? De los superíndices para saber cómo va a quedar la fórmula general. ¿Verdad? Entonces, si no hay dudas, vamos a pasar a la siguiente categoría de los compuestos metálicos, que en este caso corresponde a lo que son las aleaciones. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir de las aleaciones? Realmente nosotros podemos decir de que en esto existe una gran cantidad de compuestos que básicamente son aleaciones. Por ejemplo, sin ir tan lejos, analicemos, digamos,
utensilios o los trastes de la cocina. Pónganse ustedes a pensar. Encontramos que de repente van a encontrar moldes de aluminio, por ejemplo, para hornear pasteles, o van a encontrar sartenes que son de aluminio, o algunos que son de teflón, o ustedes van a encontrar algunas ollas que son de peltre, y así sucesivamente podemos hablar, ¿verdad? Un sinfín de materiales. Todos ellos, pues básicamente son aleaciones. Es la unión de dos elementos o más. Básicamente las aleaciones, al momento de unirse un metal con otro, lo que se trata es de unir las propiedades que tiene uno para mejorar según el uso y aplicación que se vaya a tener. Por ejemplo, que sea un buen difusor de calor, que absorba el calor, que lo redistribuya, que tenga cierta dureza o que tenga cierta ductilidad, flexibilidad, o que tenga cierta capacidad de absorción de calor, o por ejemplo que sea abrasivo, o sea, dependiendo de las propiedades físicas o químicas o mecánicas que se estén buscando, pues así se van a formar las aleaciones. Las aleaciones básicamente, ¿cómo se conforman? Dice que como es la unión de dos metales, las aleaciones que voy a colocar a continuación solo son ejemplos de dos elementos, pero en la realidad una aleación puede tener 3, 4, 5 o más elementos, ¿verdad? Según las propiedades que se están buscando. Entonces, lo único que vamos a tener claro es de que si fuera una aleación de dos elementos, dice que primero vamos a colocar el elemento más electronegativo. Y luego vamos a colocar el elemento menos electronegativo. Entonces vamos a colocarla. Entonces, acá se rompe un poquito el orden porque en todos los demás compuestos siempre colocamos del lado derecho el más electronegativo, valencia negativa, y del lado izquierdo el menos electronegativo, valencia positiva. Pero acá el orden es diferente y aquí también no se utilizan valencias. Entonces, por ejemplo, si yo quiero formar una aleación entre dos elementos, puedo ir a la tabla periódica y seleccionarlos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a mostrarles, por ejemplo, suponiendo que yo quiera tener una aleación entre níquel y cobre, pues lo único que tengo que saber solo es el orden, ¿va? Yo sé que va a ir el níquel y va a ir el cobre, pero ¿qué orden van a tener? Entonces, si miramos la electronegatividad de ambos, entonces ya podemos saber qué lugar. Entonces, habíamos dicho el cobre y el níquel, ¿verdad? Miremos entonces, si se dan cuenta, ¿quién es más electronegativo? El níquel, 1,91, sobre el cobalto, que es 1,88. Quiere decir que entonces el níquel va a ir del lado izquierdo y el cobalto del lado derecho. Entonces, el compuesto va a ser entonces dijimos que cobalto es el menos electronegativo y el níquel es el más electronegativo. Entonces ahí tenemos nosotros NiO, ¿verdad? Níquel era 1,91 y el cobalto 1,88. Ahí está. Entonces, ¿cómo se va a llamar este compuesto? Pues la regla nos dice que esto va a ser una aleación y se va a nombrar primero el elemento menos electronegativo. Perdón, aquí vamos a borrar esto aquí. Es una aleación de cobalto y níquel. Y realmente eso sería todo. Aquí no, solo se menciona primero el menos electronegativo y luego el más electronegativo.
Y así puedo formar una serie de aleaciones. Puedo colocar otro ejemplo. Se me ocurre formar aquí yo estoy viendo mi tabla periódica. Por ejemplo, formar una aleación entre el paladio y el cromo. Entonces, paladio 220 y cromo 166. Entonces, el paladio va a ir de este lado y el cromo va a ir de este lado. Entonces, por ejemplo, aquí, del lado derecho el menos electronegativo, del lado izquierdo el más electronegativo. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Pues dice que se va a conocer como una aleación de, primero vamos a mencionar el cromo, que es el menos electronegativo, y por último, el más electronegativo, que en este caso sería el paladio. Acá una cosa importante de mencionar, este es el sistema clásico, no se utilizan valencias, no se transpone. Eso solamente aplica para los compuestos metálicos, amalgamas y aleaciones. ¿Qué pasa, joder? A ver. Muy bien, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes, con respecto a los casos que vimos entre no metales, un metal y no metal y los metales? Todos estos excluyen al oxígeno y al hidrógeno. Muy bien, no hay dudas. Bueno, entonces miren, lo que vamos a hacer el día de mañana es, les voy a colocar una miscelánea de algunos compuestos. La idea es emplear ese periodo para que ustedes puedan salir de dudas, recordarnos un poquito y así pues estar preparados para el examen del próximo jueves. El examen va a ser en la plataforma de Moodle. Siempre les vamos a dar 45 minutos. Y la temática que vamos a hablar va a ser compuestos binarios, capítulo 5, y por favor no se les olvide hacer su tarea, la cual me van a tener que subir de la misma manera que lo hicieron en la tarea número 2, que fue tomarle fotos a su cuaderno, pasarlo a un archivo de PDF y subirlo a la plataforma. Eso es básicamente lo que está pendiente y luego de que la otra semana salgamos del examen parcial, pues vamos a tener 2 semanas de clases donde vamos a abarcar temas nuevos. Y para el examen final, cuando ya tengamos la calendarización, nos vamos a poner de acuerdo para ver qué temas son los que vamos a evaluar en el examen final, ¿verdad? Mentiría en decirles de que vamos a evaluar todo porque es bastante extenso, ¿verdad? Entonces vamos a definir qué áreas son importantes que ustedes tengan que reforzar para ese examen final. ¿Alguna pregunta o algo que haya quedado ahí en el tintero? La tarea básicamente va a ser para el día jueves de la siguiente semana. El día jueves es el examen parcial y ese mismo día jueves tienen que subir su tarea. Yo voy a habilitar esa tarea tal vez a partir de mañana. Ya en el transcurso de que hasta el jueves sería la fecha máxima, ¿verdad? Para poder entregar. Muy bien, entonces si no hay más dudas, pues yo les agradezco bastante por su atención. Les deseo una feliz noche, jóvenes, que descansen. Y si Dios permite, pues el día de mañana nos estaremos viendo pues por esta vía, ¿verdad? Muchas gracias, que descansen.